¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez te has preguntado qué precio estás dispuesto a pagar por la eternidad? En un rincón olvidado de España, donde los susurros del viento parecen llevar consigo secretos inmemoriales, una carretera rural serpentea hacia un pueblo que desafía el tiempo mismo. Allí, los rostros de los habitantes no muestran señales de envejecimiento. Sus sonrisas son eternas, pero en sus ojos brilla la sombra de un pacto siniestro. Todo lo que parece perfecto tiene un costo, y en este lugar, la bruja de la aldea es la guardiana de esos secretos, la recolectora de almas que ha tejido la tela de la inmortalidad con hilos de desesperación y traición. En la aldea de Valdehuesa, cada amanecer trae consigo la misma luz dorada que ha iluminado sus calles empedradas durante siglos. Las casas, de fachadas blancas y balcones adornados con flores vibrantes, parecen sonreír a quienes pasan, pero hay algo inquietante en esa perfección. La gente camina sin prisa, sus voces se mezclan con el trino de los pájaros, y los niños juegan en la plaza, ajenos a la verdad que se oculta tras su eterna juventud. Sin embargo, en el aire flotan murmullos sobre la bruja, una figura enigmática que vive en la frontera entre la luz y la sombra, y que se dice que tiene el poder de conceder deseos a cambio de algo muy valioso, un recuerdo. La protagonista de esta historia es Clara, una joven que llegó a Valdehuesa buscando refugio de un pasado tormentoso. Huía de la ciudad, donde el dolor y la traición habían dejado cicatrices profundas en su alma. En su mente, la imagen de su madre, atrapada en la prisión del olvido tras una enfermedad devastadora, la perseguía como una sombra. La eterna búsqueda de la felicidad la había llevado a este pueblo, donde la idea de la juventud perpetua parecía un bálsamo para su sufrimiento. Sin embargo, Clara pronto se daría cuenta de que la vida en Valdehuesa no era tan idílica como aparentaba. Al principio, las noches eran tranquilas y el canto de los grillos acompañaba sus sueños. Pero una noche, mientras se asomaba por la ventana de su habitación, algo extraño llamó su atención. A lo lejos, en la colina que dominaba el pueblo, una luz parpadeante iluminaba el bosque, como si un fuego oculto estuviera celebrando un ritual olvidado. Un escalofrío recorrió su espalda, y un eco de advertencia resonó en su interior. El pueblo parecía retumbar con una energía inquietante, y aunque los habitantes sonreían con calidez, Clara no podía dejar de sentir que había algo más. Algo que acechaba en las sombras. La bruja, conocida como Doña Inés, era una figura de leyenda. Sus ojos, de un verde profundo, parecían ver más allá de lo evidente, y su risa resonaba en los corazones de aquellos que cruzaban su camino. A menudo, Clara la veía en la plaza, vendiendo hierbas y pociones, mientras los vecinos la rodeaban en busca de soluciones a sus problemas. Pero lo que Clara no sabía era que cada solución tenía un costo y que los deseos cumplidos podían transformar la esperanza en desesperación. La atmósfera en Valdehuesa se tornaba cada vez más pesada, como si el aire estuviera impregnado de secretos y viejas historias. Clara se encontraba atrapada entre su deseo de permanecer en este lugar que prometía sanar sus heridas, y la creciente inquietud que la empujaba a investigar lo que realmente sucedía detrás de las sonrisas eternas de sus nuevos vecinos. Su curiosidad la llevó a explorar los rincones más oscuros del pueblo, donde los ecos del pasado resonaban con fuerza, revelando un entramado de pactos y sacrificios que habían mantenido la ilusión de la juventud. En sus exploraciones, Clara descubrió un antiguo diario escondido entre las paredes de la biblioteca del pueblo, páginas amarillentas que hablaban de la llegada de la bruja, de las promesas de inmortalidad y de las almas que habían sido sacrificadas por la eterna juventud.
La historia de su madre, profundamente arraigada en su corazón, volvió a atormentarla. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por un deseo que podía costarle su memoria y su humanidad? Mientras el eco de la risa de doña Inés resonaba en su mente, Clara se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra el tiempo, sino contra los demonios que acechaban en su interior. La línea entre el deseo y la desesperación se desdibujaba, y la realidad de Valdehuesa se tornaba cada vez más inquietante. No era solo un pueblo donde la juventud florecía eternamente. Era un laberinto de engaños, donde cada paso podía llevarla más cerca de la verdad o a la perdición. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. La noche en Valdehuesa se tornó inquietante. La luna, vestida de plata, bañaba el pueblo con su luz tenue, y el susurro del viento se convertía en un murmullo casi humano. Clara, aún aturdida por la revelación del diario, sintió que las sombras comenzaban a cobrar vida a su alrededor. La inquietud que la había acompañado desde su llegada se intensificaba, como si las paredes del pueblo se cerraran sobre ella. Decidida a desentrañar la verdad, se aventuró hacia la colina que había avistado aquella noche, donde la misteriosa luz parpadeaba en el bosque. A medida que se adentraba en el sendero, el aire se volvió más denso. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Los árboles, altos y oscuros, la observaban, como si fueran testigos de un secreto que no estaba destinada a conocer. A lo lejos, la luz se tornó más brillante, y el sonido de risas y murmullos se mezclaba con el canto de los grillos, creando una sinfonía perturbadora que la llamaba a acercarse. Al llegar a un claro, Clara se encontró con un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. Eran los habitantes de Valdehuesa, pero sus rostros reflejaban una intensidad que nunca había visto antes. En el centro del círculo, doña Inés danzaba. Sus ojos verdes resplandecían con un brillo casi sobrenatural. La bruja parecía estar en trance, recitando palabras en un idioma olvidado, mientras los demás la observaban con adoración. Clara se sintió atraída por la escena, pero al mismo tiempo, una voz interna la instaba a retroceder. En ese momento, un joven de cabello oscuro y ojos profundos se acercó a Clara. Su nombre era Mateo y había llegado a Valdehuesa años atrás, también buscando un refugio del dolor. Su historia resonaba con la de Clara. Había perdido a su hermano en un accidente trágico, una herida que nunca había sanado. Mateo había hecho un pacto con la bruja y aunque había obtenido alivio temporal, la sombra de su decisión lo seguía como una maldición. Clara vio la tristeza en su mirada y algo dentro de ella se rompió. «No deberías estar aquí», le advirtió Mateo, su voz grave apenas audible sobre el murmullo de la ceremonia. «Este lugar no es lo que parece. La bruja no da nada sin pedir algo a cambio». Clara se sintió atrapada en la encrucijada de la curiosidad y el temor. Mateo le contó sobre cómo había perdido su memoria, fragmentos de su vida que habían sido arrancados de su mente como un sacrificio al poder de doña Inés. La desesperación en su voz resonaba con los ecos de su propio sufrimiento, y Clara comenzó a cuestionar sus propias intenciones. ¿Era realmente la inmortalidad lo que deseaba? ¿O simplemente escapar del dolor que la había perseguido? Con cada palabra que Mateo pronunciaba, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Clara comprendió que la bruja no solo era una guardiana de secretos, era una cazadora de almas. Los rostros en el pueblo, que parecían eternamente jóvenes, eran reflejos de vidas robadas. Cada uno de ellos había hecho un sacrificio, un recuerdo arrancado, y a cambio habían obtenido el regalo de la juventud. Sin embargo, a medida que la verdad se desenredaba, Clara sintió cómo su corazón se llenaba de miedo y compasión por aquellos que habían caído en la trampa de doña Inés.
La fogata crepitaba y la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Clara sabía que no podía permanecer en la sombra. Decidió que debía confrontar a la bruja, buscar respuestas y tal vez intentar rescatar a aquellos que habían caído bajo su influencia. Sin embargo, el miedo a perder lo poco que le quedaba de su memoria la paralizaba. La lucha interna entre el deseo de descubrir la verdad y el temor de perderse a sí misma se intensificaba. En medio de la ceremonia, Clara se acercó a la fogata, su corazón latiendo con fuerza. Doña Inés, al verla, sonrió con una mezcla de sabiduría y malicia. «Declara la nueva llegada. ¿Amas la luz o te atraen las sombras?», preguntó la bruja, su voz suave como el terciopelo, pero cargada de un poder antiguo. «Vine a buscar respuestas», respondió Clara, tratando de mantener la voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía. «Las respuestas tienen un precio, mi niña. ¿Qué estás dispuesta a ofrecerme?». La mirada de doña Inés se intensificó, como si pudiera ver más allá de las palabras de Clara, penetrando en su alma. Clara sintió el peso de su propia historia, la memoria de su madre y el dolor que había arrastrado. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su propio recuerdo, a perder lo que la hacía humana solo para obtener la verdad? Las palabras de Mateo resonaban en su mente. No estaba sola en esta lucha, pero la decisión era suya. La bruja había tejido su red, y cada movimiento que hiciera podría tener consecuencias devastadoras. La tensión en el aire se cortaba como un cuchillo. Clara se dio cuenta de que no podía actuar sola. Necesitaba la ayuda de Mateo y de aquellos que habían sido atrapados en el mismo juego. Con el corazón en la mano, dio un paso hacia adelante. «No quiero olvidar. Quiero recordar y ayudar a quienes sufren como yo», declaró, su voz resonando en la oscuridad. La mirada de doña Inés se oscureció y Clara sintió que el silencio caía sobre el claro como un manto pesado. El desafío que enfrentaba era más grande de lo que había imaginado. Doña Inés no dejaría que se interpusiera en sus planes sin luchar. La batalla por su memoria y su vida apenas comenzaba. Con cada palabra, Clara se adentraba más en el laberinto de secretos de Valdegüesa, donde el tiempo y la eternidad se entrelazaban de maneras que nunca habría podido prever. Mientras las llamas de la fogata danzaban, Clara se dio cuenta de que estaba en un punto de no retorno. La noche prometía revelaciones y peligros inimaginables, y sabía que debía prepararse para lo que estaba por venir. Las sombras de su pasado la acechaban, pero también había una chispa de esperanza. Era hora de enfrentar sus miedos y descubrir si la verdad realmente valía el precio que estaba dispuesta a pagar. La tensión en el aire se intensificó, y Clara sintió como una fría ola de incertidumbre la envolvía mientras las llamas de la fogata titilaban amenazadoramente. La mirada de doña Inés se tornó más penetrante, como si intentara desnudarse el alma de Clara. En ese momento, algo inesperado sucedió. Un estruendo resonó en el bosque, como si el mismo suelo temblara ante la revelación de los secretos ocultos. Los habitantes del pueblo, que antes estaban hipnotizados por la danza de la bruja, se dieron la vuelta, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y confusión. «¡Es el guardián!», gritó uno de los hombres, su voz temblorosa. «Viene a reclamar lo que es suyo». El pánico se apoderó del grupo y Clara se sintió atrapada en medio de un torbellino de emociones y sensaciones. Mateo, a su lado, se puso rígido, sus ojos abiertos de par en par. La bruja, en cambio, sonrió con una satisfacción inquietante, como si ya hubiera anticipado la llegada de esta nueva amenaza. «No temáis, mis queridos hijos. El guardián siempre regresa», dijo doña Inés, su voz resonando con un tono casi hipnótico. «Pero esta vez, la ofrenda será diferente». Clara miró a Mateo, quien parecía haber entrado en un estado de trance. En un instante comprendió que el guardián no era solo una figura mítica,
sino una entidad que regulaba el equilibrio de poder en Valdehuesa. La conexión entre la bruja y esta figura mística era más profunda de lo que había imaginado, y la revelación la hizo dudar de su propia cordura. Realmente estaba en un pueblo donde los mitos y leyendas eran tan tangibles o todo era producto de su mente atormentada. Mientras el susurro del viento se intensificaba, Clara recordó la historia de su madre, la cual había crecido escuchando historias sobre un guardián que protegía los secretos de lo sobrenatural. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que, tal vez, esas historias no eran solo cuentos de hadas. La conexión con su pasado se hacía más evidente y la angustia de su infancia regresó, dejando una herida abierta que creía haber cerrado. «No tengo tiempo para juegos, doña Inés. Quiero respuestas», repitió Clara, aunque su voz temblaba. La bruja la miró con una mezcla de diversión y desafío. «Las respuestas llegan a aquellos que están dispuestos a enfrentar la verdad, mi querida», respondió la bruja. «Pero recuerda, el precio puede ser más alto de lo que imaginas». En ese momento, un resplandor iluminó el bosque y Clara sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. La figura del guardián emergió de las sombras, una silueta imponente con ojos de fuego que parecían devorar la luz. La atmósfera se volvió eléctrica y el aire cargado de energía. Clara se sintió absorbida por la presencia de esa entidad, como si su propia alma estuviera siendo pesadamente examinada. «Vine a reclamar lo que es mío», rugió el guardián, su voz profunda reverberando en el aire. Clara se dio cuenta de que no solo se refería a las almas en juego, sino a un secreto que había estado oculto durante mucho tiempo. La bruja se adelantó, desafiando al guardián. La tensión entre ellos era palpable, como si se estuvieran enfrentando no solo por el control del pueblo, sino por el destino de Clara y los demás. «Este es mi dominio, guardián. He ofrecido protección y juventud a aquellos que han hecho sacrificios. No puedes simplemente venir a reclamar lo que no te pertenece», replicó doña Inés, su voz resonando en un tono desafiante. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho. La conexión entre el guardián y la bruja se hacía evidente, y en el fondo, Clara comprendió que ella también era parte de ese conflicto ancestral. Las historias de su madre, los ecos de su dolor, todo estaba entrelazado en esta lucha por el poder. Mateo, en un intento por ayudar, se interpuso entre la bruja y el guardián. Clara lo observó, sintiendo un profundo miedo por su bienestar. «¡No! ¡No te interpongas!», gritó ella desesperada. Pero Mateo estaba decidido. Se dirigió al guardián con una voz firme, revelando su propio sacrificio y la memoria que había perdido. Clara sintió una conexión con él, una especie de comprensión de que ambos estaban atrapados en la misma red de engaños. «No puedo perder más, guardián. Quiero recuperar lo que me fue arrebatado». La voz de Mateo resonaba con una sinceridad desgarradora. El guardián se detuvo, sus ojos ardían con una mezcla de furia y tristeza. Clara comprendió que el guardián no solo era una fuerza de destrucción, sino también un protector de las almas perdidas. Su destino estaba entrelazado con el de Mateo, y la verdad que Clara había buscado desesperadamente estaba más cerca de lo que imaginaba. «Cada sacrificio tiene un costo, joven», dijo el guardián, su voz resonando con eco en el claro. «Pero cuidado, porque a veces lo que más anhelas puede convertirse en tu peor pesadilla». Las palabras del guardián resonaron en la mente de Clara y comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Realmente estaba lista para enfrentar la verdad o había sido engañada por sus propios deseos? La idea de sacrificar su memoria para obtener respuestas parecía cada vez más aterradora. Doña Inés, al ver que la situación se descontrolaba, comenzó a murmurar un hechizo. Clara comprendió que debía actuar y, sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante hacia el guardián.
«Esperen», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Si hay un precio que pagar, quiero ser parte de esta lucha. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras sacrifican a otros por su propia ambición». El silencio se apoderó del claro y todos los ojos se volvieron hacia Clara. La bruja, el guardián y los habitantes de Valdehuesa la miraron como si estuvieran contemplando a una extraña. La decisión que había tomado era peligrosa, pero también liberadora. Era hora de descubrir la verdad detrás de la brujería, el guardián y su propia historia. Con cada palabra, el eco de su determinación resonaba en el aire, y Clara se dio cuenta de que no podía retroceder. La noche había comenzado a desvelar sus secretos, y la batalla por su memoria, su identidad y su verdad apenas había comenzado. Mientras las llamas de la fogata iluminaban sus rostros, Clara sabía que el camino por delante sería oscuro y peligroso, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La conexión entre su pasado y el presente se iba desvelando, y las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo ahora parecían ceder ante la luz de su determinación. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, y aunque el miedo la acechaba, Clara estaba lista para descubrir lo que realmente significaba ser parte de Valdehuesa. La tensión en el aire se tornó palpable, como si el mismo bosque contuviera la respiración ante la inminente confrontación. Clara se sintió como un hilo tenso, estirado al máximo, listo para romperse. La fogata crepitaba, sus llamas danzando al compás de su creciente ansiedad. A su lado, Mateo había tomado una posición defensiva, sus ojos fijos en el guardián, como si tratara de leer su intención en la profundidad de aquellos ojos de fuego. «¿Estás segura de lo que deseas?», preguntó él, su voz apenas un susurro, pero cargada de preocupación. Clara asintió, aunque su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. No podía permitir que el miedo la dominara. Había llegado demasiado lejos. «Sí, estoy segura. No puedo quedarme aquí sin hacer nada», respondió ella, su determinación renovándose con cada palabra. Se volvió hacia el guardián, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y desafío. «Si hay un precio que pagar, estoy dispuesta a asumirlo. Quiero saber la verdad». El guardián la estudió. Su mirada penetrante parecía atravesar la superficie de su ser, buscando algo más profundo. «La verdad tiene un costo, joven Clara. No todos están preparados para enfrentarla», dijo, su voz resonando con un eco que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Doña Inés, aún en pie, alzó una ceja, como si la decisión de Clara hubiera despertado su interés. «¿Y qué es lo que esperas encontrar, niña?», preguntó, su tono burlón envuelto en un aire de desafío. «¿Acaso crees que el conocimiento te liberará?». Clara sintió que la ira burbujeaba en su interior, pero la reprimió. Sabía que la bruja intentaba desestabilizarla. «No se trata solo del conocimiento, doña Inés. Se trata de entender quién soy, de recuperar lo que me han robado», respondió, su voz firme. Era una declaración de intenciones, no solo para la bruja, sino también para sí misma. Las palabras de Clara resonaron en el aire y el guardián pareció considerar su propuesta. Un silencio tenso se instaló en el claro. Cada respiración se sentía como un eco en la noche. Las llamas de la fogata iluminaban sus rostros, creando sombras que parecían cobrar vida. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una mujer del pueblo, perdida en la confusión, que había presenciado la escena. «¡No lo hagas, Clara!», gritó, su voz llena de desesperación. «No sabes lo que estás invocando». El grito de la mujer hizo eco en el corazón de Clara, pero la determinación que había cultivado no se extinguió. «Sé lo que hago, lo he sentido toda mi vida. Este lugar, estas historias, son parte de mí», respondió,
sintiendo cómo su voz se alzaba con una fuerza inesperada. Mateo se volvió hacia ella, su expresión cambiando de preocupación a apoyo. «Si decides hacerlo, estaré contigo», dijo, su voz resuelta. Esa promesa le dio a Clara el impulso que necesitaba. Sabía que no estaba sola en esta lucha. El guardián, observando la conexión entre ellos, se acercó un paso. «Tu valentía es admirable, pero ten cuidado. A veces, el valor puede llevar a la ruina», advirtió, su tono sombrío. Doña Inés, viendo que la situación se descontrolaba, comenzó a murmurar un hechizo. Las palabras fluyeron de sus labios como un río caudaloso, un canto que resonaba con poder. Clara sintió que la energía en el aire cambiaba, como si el bosque mismo respondiera a la invocación de la bruja. «¡No!», gritó Clara, alzando una mano en señal de protesta. «No más sacrificios». Pero era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de Doña Inés, formando un torbellino oscuro que se retorcía y giraba a su alrededor. Clara sintió cómo la presión aumentaba, el aire se volvía más denso y la visión del guardián se oscurecía. «¡Detente!», exclamó Mateo, dando un paso hacia la bruja, pero Clara lo detuvo con una mirada. «¡No!», gritó ella, sintiendo que el poder de la bruja se intensificaba. «Esto no es solo un combate físico, es una batalla por nuestras almas». De repente, el guardián levantó su mano y una onda de energía se extendió desde su figura, empujando a Doña Inés hacia atrás. El hechizo se interrumpió, pero no sin consecuencias. Clara sintió una oleada de dolor recorrer su cuerpo, como si el choque de energías hubiera atravesado su ser. «¿Qué has hecho?», gritó la bruja furiosa. «He liberado a aquellos que han estado atados por tu ambición», respondió el guardián, su voz resonando con poder. En ese momento, Clara sintió que la conexión con su pasado se hacía más fuerte, como si las almas de aquellos que habían sido sacrificados comenzaran a emerger, sus susurros llenando el aire. La bruja, ahora enojada, miró a Clara con desdén. «No sabes lo que has desatado. Este poder no es solo un juego, y tú no estás lista para lidiar con las consecuencias», dijo Doña Inés, sus ojos brillando con desespero. Clara, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el peso de la decisión que había tomado la aplastaba, pero no podía dar marcha atrás. «No tengo miedo. Lo que más anhelo es la verdad, y estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa para obtenerla», declaró, su voz resonando con una convicción que la sorprendió a sí misma. El guardián la miró, y en sus ojos de fuego, Clara vio un destello de aprobación. «Entonces, prepárate. La verdad no es fácil de soportar, y lo que encuentres aquí cambiará tu vida para siempre», advirtió, su tono grave pero lleno de comprensión. Las sombras comenzaban a elevarse, y Clara sintió que la realidad se distorsionaba a su alrededor. El bosque se tornó en un laberinto de luces y sombras, y la batalla por su identidad se intensificó. La fuerza del guardián se entrelazaba con la de la bruja, y Clara se encontró en el ojo de la tormenta. En ese instante decisivo, sin saber realmente lo que estaba a punto de liberar, supo que debía enfrentarse a la verdad. La historia de su familia, los sacrificios y la conexión con Valdegüesa estaban a punto de revelarse. La noche aún tenía secretos que desvelar, y Clara estaba lista para descubrirlos, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. Con un nuevo sentido de propósito, dio un paso adelante, lista para enfrentar el destino que le esperaba, mientras las llamas de la fogata reflejaban la lucha entre la luz y la oscuridad. El eco de la batalla resonaba en el aire, y Clara sabía que el momento de la verdad se acercaba, un punto de no retorno que cambiaría todo lo que conocía. La tensión en el aire se cortó de golpe como si una cuerda se hubiera roto. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, el bosque girando en un torbellino de luces y sombras.
Las llamas de la fogata ardían más intensamente, como si estuvieran respondiendo al caos que se desataba. La confrontación había comenzado, pero el desenlace era incierto. La bruja, furiosa, lanzó un último hechizo que resonó en el aire como un trueno. Clara, con el corazón en un puño, sintió que una fuerza invisible la empujaba hacia atrás, como si el mismo bosque intentara protegerla. Pero entonces, el guardián, con un gesto decidido, canalizó su energía, creando un escudo que absorbió la oleada de magia oscura. La explosión resultante iluminó el claro, y Clara se sintió atraída hacia el centro del poder, donde las sombras y la luz se entrelazaban en una danza caótica. Cuando la luz se desvaneció, Clara se encontró de pie, temblando, pero viva. Mateo la miró con preocupación, sus ojos reflejando tanto alivio como miedo. La bruja, por su parte, había sido empujada fuera del círculo de poder, cayendo al suelo con un grito de frustración y dolor. «Esto no ha terminado, Clara», gruñó doña Inés, su voz llena de rabia. «Nunca podrás escapar de lo que eres». Clara sintió que las palabras de la bruja la atravesaban como dagas. Aunque había sobrevivido, las cicatrices emocionales se estaban formando y la sombra de la verdad seguía acechando en su mente. El guardián se acercó, su mirada grave. «Has demostrado un gran coraje, pero la batalla que has librado no es solo contra la bruja. Es una lucha interna y el costo de la verdad puede ser alto», le advirtió, su voz resonando con una sabiduría profunda. Clara asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Había enfrentado a la bruja, sí, pero la verdadera confrontación aún estaba por venir. Mateo se acercó, sus manos temblorosas buscaban la de Clara, y cuando finalmente la encontró, ella sintió una chispa de calidez. «¿Estás bien?», preguntó él, su voz llena de preocupación. «No del todo», respondió Clara, sintiendo una punzada en el pecho. «Pero estoy aquí, estoy viva». La noche se sentía diferente, como si el bosque hubiera respirado un suspiro de alivio. Sin embargo, Clara no podía ignorar el eco de las palabras de doña Inés. Un sentimiento de inquietud la invadió, como si la bruja hubiera dejado un rastro de oscuridad a su paso. Mientras tanto, los murmullos de los aldeanos que se habían congregado alrededor del claro comenzaban a calmarse. Estaban atónitos ante la escena que habían presenciado. Algunos temían a Clara, otros a la bruja, y unos pocos a la verdad que aún no habían comprendido. Doña Inés se levantó lentamente, su mirada llena de desprecio. «Esto no ha terminado, Clara. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y tú no podrás ocultar lo que eres», advirtió, antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La bruja había sido derrotada, pero el eco de sus palabras resonaba en su mente. «¿Qué quiso decir con eso?», preguntó Clara, volviéndose hacia el guardián, quien observaba el bosque con atención. «Las verdades no siempre son lo que esperan. A veces son más profundas y oscuras de lo que uno imagina. Pero ahora tienes la oportunidad de descubrirlas», respondió, su mirada fija en el horizonte. Clara sintió que un nuevo desafío se cernía sobre ella. Había logrado enfrentar a la bruja, pero las cicatrices de esa batalla la acompañarían para siempre. Sabía que la verdad sobre su familia y su conexión con el bosque estaba aún por revelarse. Mientras los aldeanos comenzaban a dispersarse, Clara se sintió abrumada por la atención. Algunos la miraban con admiración, otros con desconfianza. La batalla había cambiado la percepción de muchos sobre ella, pero el camino hacia la verdad aún estaba lleno de incertidumbres. Mateo, al notar su incomodidad, tomó su mano de nuevo. «No estás sola en esto», le dijo, su voz firme. «Prometí estar contigo y lo haré sin importar lo que venga». Las palabras de Mateo fueron un bálsamo para el alma de Clara. Sin embargo, una parte de ella sabía que su viaje apenas comenzaba.
con la bruja aún merodeando y la verdad a punto de ser desenterrada, el futuro se sentía incierto y peligroso. La noche se cerró sobre ellos y mientras Clara miraba las estrellas parpadeantes, sintió una mezcla de esperanza y temor. Se dio cuenta de que el conocimiento que buscaba podría tener repercusiones no solo para ella, sino también para aquellos que la rodeaban. El guardián, observando el brillo en sus ojos, habló de nuevo. Los caminos del bosque son complicados y hay secretos que deben ser desvelados. Pero ten cuidado, Clara. A veces, la verdad no solo libera, sino que también encadena. Clara sintió un escalofrío, y aunque la bruja había sido derrotada, sabía que las sombras todavía acechaban. La historia de su familia y la conexión que tenía con Valdehuesa eran enigmas que necesitaba resolver, pero que también podrían abrir puertas a misterios aún más oscuros. Mientras se alejaban del claro, la luna brillaba intensamente en el cielo, pero Clara no podía sacudirse la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La promesa de nuevas revelaciones y sorpresas la aguardaba, y aunque el camino sería difícil, estaba decidida a enfrentarlo, sin importar las consecuencias que eso pudiera acarrear. La noche se llenó de susurros, y Clara sabía que el eco de su batalla resonaría en el bosque por mucho tiempo. Al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que había más en juego de lo que alguna vez había imaginado, y que su viaje no solo cambiaría su vida, sino también el destino de aquellos que amaba. La tensión en el aire permaneció pesada mientras Clara, Mateo y el guardián se alejaban del claro. La victoria sobre doña Inés había sido tangible, pero el eco de sus palabras aún retumbaba en la mente de Clara como un mantra ominoso. La verdad que la bruja había insinuado pesaba sobre ella, una sombra que se negaba a desvanecerse. A medida que se internaban en el bosque, Clara sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor, como si cada árbol, cada hoja, guardara un secreto. El guardián caminaba en silencio, como si estuviera sopesando las decisiones que se avecinaban. Mateo, a su lado, la miraba con una mezcla de admiración y preocupación, pero Clara sabía que la verdadera lucha no había hecho más que comenzar. «No puedo ignorar lo que dijo», murmuró Clara, su voz apenas un susurro. «¿Qué soy realmente?». El guardián se detuvo, su mirada fija en el horizonte. «Esa es una pregunta que solo tú podrás responder, Clara. La búsqueda de la verdad puede ser un camino solitario y peligroso, pero recuerda, cada elección que hagas tendrá su peso», dijo con solemnidad. Mientras continuaban, Clara sintió que la angustia la envolvía. La lucha contra la bruja había sido solo el principio. Lo que debía confrontar en su interior era mucho más aterrador. La sombra de su herencia la acechaba y con cada paso sentía que se acercaba a un abismo del cual no podía escapar. Finalmente, llegaron a un claro iluminado por la luna. El guardián se volvió hacia ella y Mateo. «Enfrentarás decisiones difíciles, Clara. Las verdades que descubras podrían cambiarlo todo», advirtió, su voz cargada de significado. Clara asintió, pero un profundo temor creció en su pecho. ¿Estaba realmente lista para descubrir lo que se ocultaba en su pasado? La decisión de enfrentarse a la verdad podría llevarla a perderlo todo, incluso a aquellos a los que amaba. De repente, un viento helado atravesó el claro, trayendo consigo un murmullo familiar. Era la voz de doña Inés, resonando en sus pensamientos. «No podrás escapar de lo que eres, Clara. La oscuridad siempre encontrará su camino hacia ti». Sin poder contenerse, Clara se arrodilló, sintiendo que la lucha interna la consumía. Mateo se agachó a su lado, tomando su mano con firmeza. «No estás sola», le susurró. «Te enfrentaré a lo que sea que venga, juntos». Pero mientras sus manos se unían, Clara sintió que una parte de ella se despedía de la luz. Sabía que cualquier verdad revelada podría desencadenar un horror inimaginable. El costo de su búsqueda podría ser su propia vida,
o la de aquellos que la rodeaban. Con un último suspiro, Clara se levantó, su decisión tomada. No podía dar marcha atrás. Aunque sabía que la verdad podía destruirla, también comprendía que no podía vivir en la ignorancia. Se volvió hacia Mateo y el guardián, y con una voz firme anunció: «Estoy lista. Debo descubrir quién soy realmente». El guardián asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia el oscuro sendero que se extendía ante ellos. Clara sentía que la noche se cerraba a su alrededor, pero esta vez no era solo miedo lo que la acompañaba. Era la determinación de enfrentar su destino, aunque eso significara perder todo lo que amaba. Así, el bosque la envolvió en su abrazo sombrío, y mientras se adentraban en la oscuridad, Clara supo que, aunque la lucha sería difícil, lo haría con dignidad. La verdad era un precio alto, pero estaba dispuesta a pagarlo, dispuesta a enfrentar la derrota heroica que podría venir. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.